Cómico estadounidense. Tengo todas las habilidades de Warcraft. Tercero 0110. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 01. Manhattan seguía bulliciosa hasta altas horas de la noche. Hell's Kitchen, posiblemente el epicentro del crimen en Nueva York, estaba sumido en el caos. Disparos esporádicos, gritos, rugidos y maldiciones disuadían a los forasteros de entrar en la zona. Incluso los detectives más valientes dudaban en aventurarse en este territorio criminal a esas horas. Sin embargo, en medio de este panorama caótico, una zona permanecía inusualmente tranquila y apacible. Cualquiera que comprendiera mínimamente la situación sabía que esta tranquilidad no se debía a ninguna benevolencia. Al contrario, se trataba del mayor escondite de Lampa en Nueva York, y quizás incluso en todo Estados Unidos. Este lugar era la guarida de Wilson Fisk, el infame Kingpin, un jefe mafioso conocido como el Kingpin de Lampa. Tan solo oír ese nombre bastaba para comprender lo peligroso que era el lugar. Por no hablar de las defensas armadas ocultas en el edificio. La mera visión del personal de seguridad en la entrada del edificio, con sus cinturas abultadas con lo que parecían ser armas mortales, era suficiente para disuadir a la mayoría de las personas malintencionadas. Sin embargo, era evidente que no todos temían el poder de este emperador de Lampa. Rosen, vestido de negro y enmascarado, permanecía en silencio en las sombras frente al edificio, aparentemente esperando algo. Los guardias de la entrada no se percataron de su presencia. Unos 10 minutos después, un convoy compuesto por una furgoneta y 2 coches, uno delante y otro detrás, se detuvo frente al edificio. Una a una, las cajas fuertes portátiles fueron descargadas de la furgoneta y cargadas en carros de reparto dentro del edificio, transportadas por el convoy y el personal de seguridad armado del edificio. Los ojos de Rosen ardían de envidia al mirar las cajas fuertes. Sabía que estas cajas fuertes no contenían más que cuchillos verdes. Este dinero era la deuda de varias facciones bajo el control de Kingpin. Como gángster, la mayor parte de sus ganancias eran naturalmente ilícitas. Antes de ser blanqueados, estos fondos no podían depositarse en bancos ni utilizarse para actividades financieras legítimas. Al fin y al cabo, usar fondos ilícitos para investigar y obtener pruebas es uno de los métodos más comunes en todo el mundo. El blanqueo de dinero es un proceso que consume mucho tiempo. Por lo tanto, sin un blanqueo adecuado, la mayor parte del dinero ilícito queda en manos de grupos criminales o se utiliza para otras actividades delictivas. Esto da lugar a que se vean incautadas enormes cantidades de efectivo cuando una organización criminal, o incluso unos pocos individuos, son desmantelados y aparecen en las noticias. Estas cantidades oscilan entre decenas de miles y cientos de millones. Un ejemplo representativo de esto son los vendedores de harina. El grupo Fisker, la mayor organización criminal de Estados Unidos, no es una excepción. Como organización criminal diversificada, sus diversas operaciones generan enormes cantidades de efectivo a diario. Para almacenar este efectivo, el grupo Fisker cuenta con una o más bóvedas subterráneas o casas de cambio en las principales ciudades. La Torre Fisker, sede del grupo, alberga a la mayor bóveda subterránea de la ciudad de Nueva York. ¿Quién sabe cuánto dinero se guarda en esa bóveda a lo largo de los años? Rosen estaba muy emocionado con esto y, después de descargar toda la mercancía, Rosen no dudó. Una luz oscura brilló a su alrededor y desapareció del lugar. Cuando reapareció, ya estaba en un punto ciego y desierto en el segundo sótano del edificio. Recogiendo del suelo un ratón mecánico del tamaño de la palma de la mano, Rosen se quedó quieto y, al segundo siguiente, su figura se desvaneció igual que en la entrada principal. Su habilidad, capa de sombras, le otorga invisibilidad cuando está quieto por la noche. Por eso los guardias del edificio no pudieron detectarlo. Su habilidad para aparecer instantáneamente desde fuera de la entrada principal se llama parpadeo. Permite el movimiento instantáneo dentro de un rango de 1000 metros, ignorando el terreno, pero requiere cierto nivel de visibilidad. Claramente, el escondite actual de Rosen está en el segundo sótano del edificio Fisk, donde normalmente no tendría visibilidad del exterior. Por lo tanto, utilizó un pequeño dispositivo, el ratón mecánico que había recogido. Este objeto aparentemente ordinario le proporcionaba a Rosen una visión panorámica de su ubicación en un radio de 5 metros. Rosen había colocado el ratón mecánico dentro del edificio Fisk con antelación, sin llamar la atención de nadie.
En un radio de 1000 metros, Rosen podía usar parpaleo para llegar a la ubicación del ratón mecánico. Si la seguridad de la bóveda no hubiera sido tan estricta, impidiendo incluso la infiltración de ratas mecánicas, Rosen podría haberse teletransportado al interior, evitando así este aprieto. Pero la situación era casi la misma. La bóveda del edificio Fisk estaba a solo unos metros, doblando la esquina de donde se encontraba. Y como Rosen había entrado mediante teletransportación, el equipo que transportaba el dinero aún no había llegado a la bóveda. Así que, tras varios minutos más, el equipo finalmente llegó al segundo sótano en ascensor. Después de una larga espera y de pasar por varios controles de seguridad, la puerta de la bóveda finalmente se abrió. Rosen no dudó ni un instante y se reveló. Al mismo tiempo, apareció en su mano una poción rosa que bebió de un trago. Mientras la bebía, Rosen, que ya se había revelado, volvió a entrar en modo sigilo. Sin embargo, esta vez no se trataba de fusión de sombras. Esa habilidad solo le permitía invisibilidad estática y no le servía para entrar en la bóveda en silencio. Pero esta poción sí, porque se llamaba poción de invisibilidad. Aunque su duración era de solo 2 minutos, era más que suficiente para Rosen. Sin inmutarse, Rosen pasó fácilmente junto a los guardias de la entrada de la bóveda y los hombres que llevaban el dinero. La bóveda era enorme, repleta de billetes, oro, joyas y otros objetos de valor. La montaña de dinero, en particular, dejó a Rosen, que rara vez había visto dinero, completamente atónito. Esto debe valer cientos de millones. Murmuró Rosen para sí mismo. Pero ahora no era momento para reflexionar, ya que el efecto de la poción de invisibilidad no duraría mucho. Rosen escaneó rápidamente el área, frunciendo ligeramente el ceño. Aunque dentro de la bóveda, la vigilancia era extremadamente estricta, sin puntos ciegos. Su sola presencia lo delataría. Pero habiendo llegado tan lejos, no tenía razón para irse con las manos vacías. Sin dudarlo, activó de nuevo capa de sombras, una habilidad que se integraba a la perfección con la poción de invisibilidad, permitiéndole alternar entre ambas sin ser detectado. 12 minutos después, el equipo que llevaba el dinero terminó de guardarlo y salió de la bóveda. Las puertas de la bóveda se cerraron de golpe. Rosen no actuó precipitadamente. Esperó en silencio durante media hora antes de desactivar su capa de sombras y revelarse. Al aparecer, las alarmas internas del edificio Fisk se dispararon. Sin embargo, en ese momento, la seguridad del edificio tardaría al menos 10 minutos en cerrar las capas de seguridad de la bóveda y reabrir las puertas. Durante ese tiempo, un arma en forma de anillo apareció en la mano de Rosen. Con cada movimiento, destellos de luz roja se dirigían hacia las cámaras de vigilancia en cada esquina. El sistema de vigilancia interna de la bóveda quedó destruido casi instantáneamente por Rosen. El exterior ya no podía observar el interior de la bóveda. Rosen dirigió entonces su mirada a la montaña de billetes. Jaja, después de este atraco, debería poder dibujar la mayoría de las habilidades. No tendré que preocuparme por no tener dinero para comprar cosas durante un tiempo. Rosen luego rió salvajemente y comenzó a acumular el dinero, ignorando por completo a la gran cantidad de hombres armados que Kingpin traía consigo. Después de todo, era un hombre con trucos. Rosen, varón, 17 años, de ascendencia china, es un graduado de secundaria de Nueva York con calificaciones mediocres que no logró ingresar a la universidad. Pero esa era su identidad hace una semana. Ahora, el cuerpo de Rosen ha sido poseído por un alma de un universo alternativo, la Tierra. Un transmigrador, como se le conoce comúnmente. Rosen inicialmente se resistió a transmigrar. El mundo al que transmigraba era uno con poderes sobrenaturales y un futuro plagado de peligros. El universo Marvel. Se dio cuenta de esto después de ver constantemente en las noticias al hombre más rico y playboy de ese mundo extravagante. Un mundo tan peligroso claramente no era un lugar adecuado para vivir. El mundo original de Rosen era relativamente pacífico, sin habilidades sobrenaturales. Al menos su país era pacífico. Así que él, una persona común y corriente que había vivido una vida tranquila desde la infancia, que apenas había matado monstruos y llevaba una vida relativamente feliz, ante este nuevo y peligroso entorno, no le resultó fácil aceptarlo. Sin embargo, después de que Rosen descubriera que, además de sus recuerdos, que eran prácticamente proféticos para este mundo, también poseía un código de trucos llamado Sistema de Héroe de Warcraft, las cosas no parecían tan malas después de todo. Warcraft era un juego de estrategia global que alguna vez fue popular en la Tierra en la que Rosen vivió antes de su transmigración.
Quizás porque Rosen había jugado a este juego antes de su transmigración, había adquirido un código de trucos basado en él. La función del sistema era simple. Le permitía a Rosen obtener habilidades de héroe y varios objetos de las versiones Reign of Chaos y Death Rosen Throne del juego. Rosen estaba muy satisfecho con este truco. Después de todo, el paso del viento del maestro de espadas, el parpaleo del guardián, el sueño del señor del terror, cualquiera de estas habilidades sería extraordinaria en el mundo real. Además, a diferencia del juego, Rosen no necesitaba subir de nivel a su personaje mediante batallas para aprender o mejorar habilidades. En cambio, podía obtenerlas fácilmente mediante una lotería usando la brújula de habilidades del sistema. Las mejoras de habilidades también se realizan de esta manera. Cada sorteo otorga un nivel. Para mejorar una habilidad al nivel máximo 3, necesitas sacarla 3 veces. Sin embargo, las habilidades disponibles en el sorteo no incluyen la habilidad definitiva de cada héroe. Para obtener la habilidad definitiva de un héroe, necesitas reunir las 3 habilidades básicas de ese héroe y mejorarlas todas al nivel 3. Esto activará automáticamente la habilidad definitiva del héroe. Al activarla, también obtienes la cobertura completa de atributos, nivel 10, para ese héroe. Es bastante práctico. Lo que Rosen lamenta un poco es que los héroes proporcionados por el sistema solo incluyen héroes de las 4 facciones en los mapas oficiales del juego, así como héroes neutrales. Los mapas de terceros como Dota y Shanghai 3C no están incluidos y, además de las habilidades, el sistema también tiene una tienda. La tienda se divide en una tienda normal y una tienda especial. La tienda normal permite comprar artículos de varias tiendas de facciones y tiendas neutrales del juego. Estos incluyen consumibles comunes como pociones de salud, pociones de maná y pergaminos de teletransporte de las 4 tiendas de facciones y tiendas neutrales, sin límite de cantidad. El ratón mecánico que usó Rosen era un artículo especial originalmente de la tienda de la facción humana en el juego, comprado en la tienda normal. La tienda especial se actualizaba semanalmente, y cada actualización ofrecía artículos como el anillo noble y las botas de velocidad, que mejoraban las estadísticas, o artículos de invocación como la piedra demoníaca que invoca fuego infernal y los huevos de dragón que invocan dragones. Incluso podía ofrecer artefactos. Por ejemplo, cuando Rosen activó el sistema por primera vez, apareció un artefacto en la tienda del tesoro. El infame calavera de Gul'dan del universo de Warcraft. Era la calavera de Gul'dan, el brujo orco más poderoso, completamente imbuido de poder demoníaco después de su muerte. Y era la versión anterior a que fuera absorbida por el cazador de demonios Illidan. Según la descripción del sistema, una vez que Rosen lo obtuviera, podría convertirse inmediatamente en un poderoso brujo demoníaco. En resumen, con el poder del sistema, Rosen podría prescindir por completo de la carne, bueno, no del todo. Después de todo, este era el universo Marvel, y si bien las habilidades de los héroes de Warcraft eran asombrosas, aún eran algo insuficientes en comparación con el verdadero poder de combate de alto nivel o incluso de Elite Mundo. Con este sistema, al menos Rosen no estaría indefenso ante los poderes sobrenaturales. Sin embargo, los artículos del sistema no eran gratis. De lo contrario, no se llamaría tienda, sino almacén. Ya fueran loterías u objetos, Rosen necesitaba gastar dinero, sí, así es, el sistema no requería cosas como puntos de alma o puntos de misión de las novelas que Rosen había leído en su vida anterior. Era simple y brutal. Dinero. Requería una enorme cantidad de música de cuchillo, un tipo de moneda. Y tenía que ser efectivo. Efectivo circulando en el mercado. El dinero recién impreso o falsificado no servía. El Skill Compass costaba 10 millones de música de cuchillo por tirada. Una poción de vida cuesta $15.000. Una poción de maná cuesta $20.000. Incluso la mascota mecánica más barata cuesta $5.000. Estos objetos son 100 veces más caros en el sistema que en el juego. El equipo es aún más escandaloso. Un anillo noble que añade más 2 a todos los atributos cuesta la friolera de $180.000, 1000 veces más caro que en el juego. En cuanto al cráneo de Gul'dan que salió la semana pasada, su precio alcanzó la asombrosa cifra de $1.000 millones, un precio que Rosen ni siquiera podía imaginar y es ridículamente caro. ¿Pero merece la pena? Al menos en opinión de Rosen, sí. Dejando a un lado las extraordinarias habilidades y tesoros, tomemos como ejemplo la poción de vida. En el juego, restaura 250 puntos de salud. Pero en realidad, repone la salud rápidamente, cura rápidamente todas las heridas no mortales y enfermedades comunes, y prolonga la vida de los pacientes en estado crítico.
¿Cuál es la diferencia entre esto y tener una vida extra? ¿Son caros $15.000? Rosen no lo cree. Pero, por desgracia, Rosen no tiene el dinero. Menos mal que Rosen había luchado en la sociedad durante más de una década en su vida anterior, e incluso antes de transmigrar, su cuenta bancaria solo contenía una suma de 6 cifras. Después de transmigrar, era un estudiante de secundaria sin un centavo con apenas un billete de $10 en el bolsillo. Así que, olvídese de la lotería de habilidades de $10 millones. Al principio ni siquiera podía permitirse el animal mecánico más barato de la tienda del sistema. Por suerte, el sistema no era del todo despiadado, y le proporcionó a Rosen un paquete de regalo para principiantes. Una plantilla de héroe aleatoria y una habilidad básica, junto con un arma única. Esto fue una bendición para Rosen. ¿Qué es una plantilla de héroe? Significa que Rosen puede obtener directamente todos los atributos básicos del héroe, nivel 1. Por ejemplo, la plantilla que Rosen sacó era la del propietario original de la habilidad parpadeo, el héroe elfo nocturno. El vigilante. Su panel de atributos básicos, nivel 1, era fuerza. 18, agilidad. 20, inteligencia. 15 y maná base. 225. Los números eran los mismos que en el juego, pero las definiciones numéricas eran ligeramente diferentes. Después de todo, el mundo real no tiene datos como salud, defensa o poder de ataque. En el mundo real, la fuerza representa poder físico puro, resistencia y regeneración. La agilidad representa velocidad de carrera y velocidad de reacción. La inteligencia, además de representar el pensamiento y la fuerza de voluntad de una persona, también afecta al maná máximo y la velocidad de regeneración de maná, al igual que en el juego. ¿Cuáles son las estadísticas promedio de un humano en la Tierra? La inteligencia está bien, después de todo, es la dirección principal del desarrollo humano, aunque está influenciada por la raza, la educación y otros factores, el promedio es de alrededor de 6, 7 puntos. Pero en términos de fuerza y agilidad, el promedio es de solo 3. Incluso el soldado que hiberna en el Ártico solo tiene una fuerza de 12 y una agilidad de 15 según el sistema. Eso significa que Rosen, con la plantilla del vigilante, tiene atributos físicos equivalentes a 5 Capitanes América. Además de sus formidables atributos físicos, la plantilla del vigilante también le deparó una sorpresa adicional. Como elfo nocturno, el vigilante posee otra habilidad innata que Rosen utiliza para ocultarse. Capa de sombras. Debido a que esta habilidad es un talento racial, no se clasifica como una habilidad de héroe común y no se puede obtener mediante la extracción de habilidades en circunstancias normales. Solo se activa después de que Rosen adquiere todas las habilidades de un héroe y obtiene cobertura de atributos. Sin embargo, ahora que tiene la plantilla del vigilante, este talento se activa directamente. Con formidables atributos físicos y habilidades divinas como parpaleo y fusión de sombras, la frustración y el miedo iniciales de Rosen por ser transportado al universo Marvel desaparecieron al instante. Hay que tener en cuenta que la línea temporal de Rosen en el universo Marvel es solo 2007, una era que aún no está plagada de superhéroes. Incluso con solo los atributos básicos del vigilante, en esta era, es una fuerza abrumadora. Por supuesto, como transmigrador familiarizado con la trayectoria futura de este mundo, Rosen no se conformaría con una plantilla de vigilante y un par de habilidades. Antes de que llegue la era de los superhéroes, conseguir suficiente dinero, desarrollar suficientes habilidades, adquirir suficientes atributos de héroe y comprar suficientes objetos poderosos para volverse lo suficientemente fuerte como para afrontar todos los peligros es la clave. Pero, ¿de dónde puede sacar suficiente dinero, especialmente efectivo? Como persona común en su vida anterior, lo primero que pensó Rosen fue en un banco. Sin embargo, esta idea fue descartada de inmediato. Robar un banco tenía demasiados inconvenientes, y Rosen no quería enfrentarse al aparato estatal tan pronto. Pero pronto a Rosen se le ocurrió un segundo plan: la traición. Así fue como se produjo la escena de Rosen amasando una fortuna dentro del edificio Fisk. Con el apoyo del sistema, cualquier efectivo que Rosen tocaba era absorbido directamente por él, convirtiéndose en secuencias de números. Dondequiera que Rosen iba, todos los billetes de la bóveda desaparecían. Los números que representaban el dinero en la interfaz del sistema se disparaban. 1 millón y 10 millones y 100 millones y 300 millones y finalmente, cuando el último fajo de billetes desapareció de la bóveda, el número en el sistema se estabilizó en 385 millones, 301 millones 23. 382 millones de esa cantidad fue lo que Rosen recaudó de esta bóveda.
Una ganancia inesperada considerable. Los 3.301.000.000 restantes eran el excedente de los robos anteriores de Rosen a otras pequeñas bandas en Nueva York. De lo contrario, no habría podido permitirse la rata mecánica de $5.000 y la poción de invisibilidad de $10.000. Además de la rata mecánica y la poción de invisibilidad, también compró un equipo. Una bola de fuego en la tienda humana de Warcraft III, con un precio de 275.000. Porque ni él ni el vigilante poseían normalmente capacidades de ataque a distancia. Pero con la bola de fuego, Rosen podía lanzar ataques de fuego contra objetivos en un radio de 600 metros. Por eso su ataque, al destruir las cámaras de seguridad de la bóveda, emitía un brillo rojo. Bueno, los últimos $123 eran el verdadero patrimonio de Rosen, porque robar a varias bandas pequeñas solo le reportó el dinero suficiente para un solo desempate de habilidad. Esto llevó a Rosen a apuntar al gigante, la corporación Fisker. Resultó que la elección de Rosen fue correcta. 380 millones, por no hablar de esas bandas pequeñas, ni siquiera la mayoría de los bancos de Nueva York tendrían ese nivel de reservas de efectivo. Al fin y al cabo, hay decenas de miles de bancos en Nueva York. Aparte de unas pocas sedes centrales, la mayoría solo tiene sucursales y oficinas de ahorros, lo que hace imposible almacenar mucho efectivo. Sin embargo, para un gigante como la corporación Fisker, 380 millones no era mucho. De hecho, en opinión de Rosen, era incluso un poco. Después de todo, en la vida anterior de Rosen, el infame narcotraficante Guzmán tenía más de $200 millones en efectivo encontrados en su casa. Según la mitología de Marvel, Kingpin, como líder de la banda de supervillanos número 1 del mundo, es mucho más poderoso que Guzmán. Por lo tanto, 380 millones no es una gran suma para el grupo Fisk. Sin embargo, Rosen estaba bastante satisfecho. Eso fue suficiente para que él sacara brújulas de habilidad 38 veces. En Warcraft, solo hay 24 héroes en total, 16 héroes de facción y 8 héroes neutrales. Cada héroe tiene 3 habilidades básicas. Con un poco de suerte, incluso podría sacar todas las habilidades básicas de un héroe, 9 veces, y activar su habilidad definitiva. Sistema, dame 38 brújulas de habilidad. Sin dudarlo, Rosen apostó todo por las brújulas de habilidad. Aunque tesoros como el cráneo de Gul'dan eran tentadores, 1.000 millones seguía siendo demasiado caro. Lugares como la bóveda del grupo Fisk, con sus enormes cantidades de dinero, eran hallazgos raros. Además, el cráneo de Gul'dan llevaba allí una semana. La tienda especial de esta semana no ofrecía tesoros de ese calibre. El mejor objeto solo valía 10 millones. El bastón de Antónidas. Otorga más 30 de inteligencia, aumenta el poder de los hechizos en un 50% y viene con un aura brillante de nivel máximo, restaura maná. Un bastón muy bueno. Sin embargo, para Rosen, que actualmente solo tiene la plantilla de guardián, no ofrece mucha ventaja. El guardián es un héroe basado en la agilidad. Si bien el aura brillante es buena, el héroe archimago también posee esta habilidad. A medida que Rosen obtenga habilidades, inevitablemente obtendrá el aura brillante en el futuro. Y los efectos de aura similares no se acumulan. Esto significa que esta habilidad adicional se desperdiciará en el futuro. Más importante aún, como arma, los atributos y habilidades del bastón solo surten efecto cuando se sostiene en la mano. A diferencia de las habilidades, que se pueden usar siempre que tengas suficiente maná. Por lo tanto, para Rosen ahora, es mucho menos beneficioso obtener otra habilidad. En cuanto a ahorrar dinero para esperar mejor equipo en la tienda futura, eso es aún menos necesario. Independientemente de cuando lo consigas de nuevo, usar ese tiempo para adquirir habilidades más útiles para fortalecerte podría incluso generarte más dinero. Con suficiente suerte, incluso podrías coleccionar todas las habilidades para un héroe. Felicitaciones, anfitrión, has obtenido la habilidad Aura Brillante X1. Felicitaciones, anfitrión, has obtenido la habilidad Invocar Elemental de Agua X2. Felicitaciones, anfitrión, has obtenido la habilidad Escudo Divino X1. Felicitaciones, anfitrión, has obtenido la habilidad Tormenta de Llamas X2. Felicitaciones, anfitrión, has obtenido la habilidad Torbellino de Espadas X3, ya mejorada al nivel más alto y ya no se podrá obtener. Enhorabuena, anfitrión. Has obtenido la habilidad Parpaleo X1. Enhorabuena, anfitrión. Has obtenido la habilidad Golpe Sombrío X3, ya mejorada al nivel máximo y no se volverá a obtener. Enhorabuena, anfitrión. Has obtenido la habilidad Flecha de Brasadora X1. Enhorabuena, anfitrión.
has obtenido la habilidad Sacrificio X2. Felicitaciones, anfitrión, has obtenido la habilidad Pacto de Muerte X1. Felicitaciones, anfitrión, has obtenido la habilidad Enjambre de Abejas Pútridas X2. Felicitaciones, anfitrión, has obtenido la habilidad Escarabajo Cadavérico X1. Felicitaciones, anfitrión, has obtenido la habilidad Paso Rápido X1. Felicitaciones, anfitrión, has obtenido la habilidad Visión de Rayos Décimo X1. Felicitaciones, anfitrión, has obtenido la habilidad Relámpago Bifurcado X2. Felicitaciones, anfitrión, has obtenido la habilidad Flecha de Escarcha X2. Felicitaciones, anfitrión, has obtenido la habilidad Invocar Oso Grizzly X1. Felicitaciones, anfitrión, has obtenido la habilidad Invocar Halcón de Guerra X1. Felicitaciones, anfitrión, has obtenido la habilidad Aullido de Miedo X1. Felicitaciones, anfitrión, has obtenido la habilidad Puño Borracho X2. Felicitaciones, anfitrión, has obtenido la habilidad Bomba Ácida X1. Felicitaciones, anfitrión, has obtenido la habilidad Fábrica de Bolsillos X2. Felicitaciones, anfitrión, has obtenido la habilidad Bombardeo de Cohetes X2. Felicitaciones, anfitrión, has obtenido la habilidad Mejora de Ingeniería X2. Mientras la interfaz de la brújula de habilidades comenzaba a girar, una serie de sonidos de notificación resonaron en la mente de Rosen, y al mismo tiempo, esta información relacionada con las habilidades seguía inundándolo, provocándole un fuerte dolor de cabeza. Afortunadamente, con su nueva plantilla de vigilante, sus capacidades físicas habían mejorado enormemente, y aparte de una ligera molestia, se readaptó rápidamente. Sin embargo, Rosen no se apresuró a estudiar las nuevas habilidades que había obtenido. De hecho, no lo necesitaba. Como jugador veterano de Warcraft, estaba muy familiarizado con estas habilidades, aunque el sistema había advertido que algunas habilidades tendrían efectos diferentes en el mundo real, el efecto general seguía siendo el mismo. En cambio, continuó guardando los demás objetos en la bóveda. Como la bóveda del grupo mafioso más grande de Estados Unidos, naturalmente no solo podía contener cientos de millones en efectivo, sino también una gran cantidad de oro y joyas. Sin embargo, el portal de recarga del sistema solo reconocía a Daole, por lo que, aunque el oro era una moneda fuerte global, no se podía agregar directamente a los fondos del sistema. Afortunadamente, el sistema proporcionaba espacio de almacenamiento, principalmente para que Rosen guardara diversos equipos y artículos comprados en el sistema, pero también podía usarse para almacenar artículos del mundo real. Sin embargo, no era grande. Solo 4 metros cúbicos, 2 metros de largo y ancho, y 1 metro de alto. No podía contener mucho, y vaciar la bóveda por completo era poco realista. Así que Rosen se centró principalmente en la bóveda de oro. Después de todo, las joyas preciosas son demasiado fáciles de identificar, y cortarlas hace que se deprecien fácilmente y sean difíciles de revender. El oro es diferente. Es una moneda fuerte, y una vez fundido, nadie puede identificar su origen. Justo cuando Rosen apenas había llenado el espacio, la puerta de la bóveda finalmente se volvió a abrir. Al ver esto, Rosen no dudó y activó de inmediato la habilidad recién adquirida, Paso Rápido. Aunque con su fuerza actual podría enfrentarse fácilmente a toda la corporación Fisk, ¿para qué malgastar energía en algo que podía hacer con facilidad? No era un demonio sediento de sangre. Así, los guardias de seguridad que irrumpieron armados apenas sintieron una brisa casi imperceptible antes de encontrarse frente a una bóveda mucho más vacía. Estamos perdidos. El personal de seguridad presente sintió un escalofrío recorrerles la espalda. Tras semejante desastre, Kingpin no los dejaría escapar. Caminata del Viento, una habilidad del maestro de espadas orco en Warcraft III, tiene un tiempo de reutilización de 5 segundos y cuesta 75 de maná. Su efecto es otorgar invisibilidad y aumentar la velocidad de movimiento un 10% durante 20 segundos. En el juego, también hay un efecto adicional que aumenta el daño, pero este se ha eliminado en el mundo real. Esto no es sorprendente, ya que no hay barras de salud en el mundo real. Un solo golpe fatal, como una decapitación, es suficiente para matar a cualquiera, lo que hace que el efecto adicional sea insignificante. ¿Estás de acuerdo, Thanos? Incluso con solo 20 segundos de invisibilidad, es increíblemente útil para Rosen. Al menos ya no tendrá que comprar pociones de invisibilidad. Después de escapar sigilosamente de la bóveda, encontró un punto ciego en las cámaras de vigilancia y luego se teletransportó lejos del edificio. Reapareció a 800 metros de la Torre Fisk.
Todo el proceso duró solo unos segundos. Tras guardar la rana mecánica que había usado como ojo, similar a la rata mecánica que había utilizado anteriormente, Rosen activó de nuevo la habilidad Caminar con el viento y desapareció en la noche. Rosen se marchó satisfecho, pero la ciudad de Nueva York se volvió aún más bulliciosa. La noche prometía ser de insomnio. La residencia de Rosen no estaba muy lejos, a solo una manzana de Hell's Kitchen, en un apartamento de lujo en un barrio acomodado. Si estuviera en su vida anterior, sin duda no podría permitirse un apartamento tan lujoso con un alquiler mensual de varios miles de dólares. Pero ahora, con su sistema, esa cantidad de dinero no le importaba. Había alquilado específicamente un lugar cerca, usando Hell's Kitchen como si fuera un cajero automático. Como usaba la teletransportación para salir, hacía lo mismo para volver a casa. Por lo tanto, según todas las cámaras de seguridad del edificio, no había salido del apartamento en toda la noche. De vuelta en casa, después de quitarse la ropa de dormir y guardarla en su espacio del sistema, Rosen se tiró emocionado sobre la suave cama y comenzó a contar sus ganancias. Las habilidades que había obtenido. ¿Estoy destinado a estar con el héroe guardián? Y solo me falta un nivel para activar espíritu vengativo con destello. Esto es demasiado, ¿no? Sistema, me estás impidiendo subir de nivel a propósito. Después de revisar cuidadosamente las habilidades que había obtenido, Rosen estaba feliz y molesto a la vez. Entre las habilidades que obtuvo, las otras dos habilidades del guardián, ráfaga de espadas y golpe sombrío, fueron obtenidas 3 veces cada una, alcanzando el nivel máximo de inmediato, algo que Rosen no esperaba en absoluto. Estas fueron las 2 primeras habilidades que había maximizado. Incluso destello fue obtenido una vez, lo que lo hizo 2 veces. Pero con solo un nivel más de destello, las habilidades básicas del guardián estarían al máximo, lo que le permitiría activar la habilidad definitiva, espíritu vengativo. En Warcraft 3, el héroe guardián no tiene una alta tasa de selección debido a la adaptabilidad táctica y la dificultad de operación. Pero eso no significa que sea débil. Especialmente su habilidad definitiva, que es un arma de combate en equipo. Espíritu vengativo. Puedes invocar a un dios poderoso, que puede invocar continuamente almas invisibles, espíritus vengativos, de los cadáveres en el campo de batalla para atacar a tus enemigos. Este dios vengativo es increíblemente poderoso e inmune a la magia, lo que hace imposible disiparlo o controlarlo. Los espíritus vengativos que invoca son aún más monstruosos, prácticamente invencibles. Por lo tanto, la única forma de contrarrestar esta habilidad es desatar poderosos ataques físicos, concentrando el fuego en el dios vengativo. Sin embargo, el problema es que el dios vengativo es incluso más fuerte que el cuerpo principal del guardián de nivel 10 y el único inconveniente podría ser que el dios vengativo solo dura 3 minutos pero el problema es y el tiempo de recarga de la habilidad dios vengativo también es de 3 minutos y sería extraño que Rosen no estuviera decepcionada por perderse una habilidad tan poderosa. Ufi, cálmate y es solo cuestión de tiempo. Rosen rápidamente ajustó su mentalidad y continuó revisando otras habilidades. Además del parpadeo que ya tenía, Rosen obtuvo un total de 22 habilidades esta vez. Todas eran increíblemente útiles. Sin embargo, Rosen valoraba estas habilidades más que ninguna otra. Una era Caminata del Viento que ya había usado. Combinada con parpadeo, esta habilidad lo hacía prácticamente intocable en la tierra. Luego estaban el aura de resplandor y el escudo divino que Rosen había mencionado antes. Como héroe basado en agilidad, el maná máximo y la velocidad de regeneración de maná del guardián son debilidades en comparación con las clases basadas en magia. Especialmente considerando las más de 20 habilidades que obtuvo, la mayoría son habilidades activas que consumen maná. Con el maná actual de Rosen, simplemente no puede utilizar eficazmente tantas habilidades. Es como tener suficiente velocidad pero no suficiente combustible. Esto hace que el aura de resplandor, una habilidad pasiva que regenera maná rápidamente, sea extremadamente importante. Sin embargo, Rosen también está decepcionado porque, aunque obtuvo el aura de resplandor, solo es de nivel 1. Una mera regeneración de maná de 0,75 por segundo es insuficiente. Esto le recuerda a Rosen el bastón de Antónidas, valorado en 10 millones, que apareció en la tienda esta semana. 30 de inteligencia se traduce en 450 de maná. El aura de brillantez de nivel 3 que lo acompaña ofrece una regeneración de maná de 2,25 por segundo. Eso es suficiente para usar muchas más habilidades y debería ahorrar para comprar ese bastón. No se preocupe, aún faltan 3 días para que se actualice el centro comercial.
Aunque es difícil ganar cientos de millones como esta noche, ganar varios cientos de millones sigue siendo relativamente fácil. Solo trabaja duro durante los próximos días. Una vez que haya recolectado los 3 niveles del aura gloriosa, venderá el bastón a esos tipos en Camartag. Así es, los objetos producidos por el sistema no son solo para que Rosen los use. También se pueden dar a otros. Pero Rosen definitivamente no hará eso a menos que sea absolutamente necesario. Claro, todos sucumben al fenómeno de en realidad es bueno. Rosen negó con la cabeza y suspiró. Eso no está bien. Rosen no pudo evitar recordar la conversación entre Doctor Strange y Wong en la trama original de Avengers. Infinity War, parece que los hechiceros en Camartag son bastante pobres. Probablemente no puedan pagar este bastón. Entonces, ¿es realmente la forma correcta de ir a estafar a uno de los hombres más ricos del mundo? Además del aura gloriosa, lo que Rosen valora más son las 3 habilidades. Escudo divino, fábrica de bolsillo y mejora de ingeniería. Al igual que el paso rápido que Rosen usó antes, estas 3 habilidades también han cambiado ligeramente en comparación con el juego. El escudo divino, huelga decir, es invencible. Una habilidad que salva vidas. Y sus ajustes básicos son prácticamente los mismos que en el juego. El único cambio fue la adición de una nota al final. Solo puede defenderse de ataques por debajo del nivel de un solo universo. Rosen estaba a la vez contento y preocupado por esto. Poder defenderse de ataques por debajo del nivel de un solo universo significaba que no tendría miedo incluso si Thanos chasqueaba los dedos. Porque normalmente, incluso el guantelete del infinito con todas las gemas del infinito solo estaría en el nivel de un solo universo. Su preocupación era que esta habilidad también tuviera un límite superior. Y en el vasto universo Marvel, había muchos seres poderosos a nivel multiversal y por ejemplo, un señor de la dimensión oscura aparentemente débil era un ser típico a nivel multiversal. De todos modos, mientras no haga ninguna tontería, no tendré que preocuparme por ningún tipo de nivel multiversal durante al menos una década, así que esta invencibilidad es suficiente. Dormammu y todo eso, ese es problema de Camartag, murmuró Rosen para sí mismo después de recordar la trama de la serie Marvel de nuevo en su mente. Luego centró su atención en las habilidades fábrica de bolsillo y mejora de ingeniería. Estas 2 habilidades, junto con otra habilidad, bombardeo de cohetes, son todas habilidades del héroe neutral, el Goblin Tinker, en el juego. En el juego, los efectos de estas 3 habilidades son bastante simples. Fábrica de bolsillo crea una fábrica que puede producir automáticamente duendes mecánicos. Cuando un duende mecánico muere, explota, causando daño a los objetivos cercanos, y dura 45 segundos. En resumen, es un robot autodestructivo. Bombardeo de cohetes lanza cohetes para atacar un área objetivo, aturdiendo a los enemigos dentro de esa área durante 1 segundo. La mejora de ingeniería es una habilidad que amplifica las otras habilidades de Tinker y sus habilidades pasivas, como aumentar el alcance de bombardeo de cohetes, acelerar la velocidad de producción de fábrica de bolsillo y aumentar su propio poder de ataque y velocidad de movimiento. Pero ahora, estas habilidades han sufrido cambios tremendos. Este es un cambio más grande que cualquier habilidad que Lawson haya dibujado. Primero, tanto fábrica de bolsillo como bombardeo de cohetes tienen 2 cienas. En la forma normal, Lawson usa la habilidad sin ninguna preparación. Los efectos y costos son en gran medida los mismos que en el juego. Sin embargo, la segunda forma es diferente. Fábrica de bolsillo. Forma verdadera. Si preparas suficientes materiales de antemano, la fábrica de bolsillo se convierte en una verdadera fábrica. Puedes crear cualquier artefacto de ingeniería que conozcas, incluidos los duendes mecánicos, y no hay límite de tiempo. Sin costo de maná. Esto significa que los duendes mecánicos creados de esta manera pueden existir indefinidamente siempre que no se autodestruyan, en lugar de estar limitados a 45 segundos. Lo mismo se aplica a otros artefactos de ingeniería. Bombardeo de cohetes. Forma verdadera. Puedes crear tus propios cohetes. El poder de los cohetes depende de los materiales que uses. Sin coste de maná. Esto es aún más simple. Reemplaza los cohetes construidos con maná de la habilidad original con cohetes creados por el propio Lawson. En otras palabras, si Rosen pudiera construir una bomba nuclear no solo cambiaron de forma las 2 habilidades, sino que su consumo también cambió de maná a consumo de materiales del mundo real. Por supuesto, esto no significa que la forma real sea necesariamente mejor que la forma de habilidad original. Simplemente significa que cada una tiene sus ventajas.
Pero lo que más sorprendió a Rosen fue la habilidad mejora de ingeniería. Mejora de ingeniería, nivel 2. Has aprendido ingeniería Goblin intermedia. Siempre que tengas los materiales, puedes crear y reparar cualquier producto de ingeniería que puedas imaginar. Sin embargo, como aprendiz Goblin, los productos de ingeniería que crees y repares pueden ser inestables. Puedes cambiar esto mediante el aprendizaje sistemático de tecnología. ¿Ingeniería Goblin? ¿No es esto algo que solo existe en el mundo de las expansiones de Warcraft? Rosen concentró su mente y se dio cuenta de que, en efecto, había adquirido muchos conocimientos mecánicos. Antes, cuando dibujaba habilidades, se precipitaba demasiado y la información en su mente era demasiado caótica. Su atención se centraba básicamente en las numerosas habilidades. Así que instintivamente ignoró esto. Pero ahora Rosen miró inconscientemente la lámpara de mesilla. Tras una observación cuidadosa, su estructura y principios de funcionamiento aparecieron rápidamente en su mente. Si quisiera, podría replicarla fácilmente usando los materiales correspondientes y claro, solo la funcionalidad, no la apariencia. Y esto era solo una lámpara de escritorio. ¿Qué hay de otras cosas? ¿Un televisor? ¿Un refrigerador? ¿Un coche? ¿Un avión? ¿Incluso un traje de Iron Man? Verás, la habilidad definitiva del inventor duende se llama duende mecánico. Se llama convertirse en un duende mecánico, pero en realidad es solo el cuerpo de un duende con dos brazos mecánicos transformándose en un poderoso robot duende. Dios mío. Cuando transmigró por primera vez a este mundo, Rosen había pensado a menudo en construir un traje de Iron Man en el futuro. ¿Y ahora le dicen que puede construir uno él mismo? Esto es demasiado y asombroso. En ese momento, Rosen ya se imaginaba pilotando un mecha de ingeniería, enfrentándose cara a cara con Iron Man. Incluso cuando Tony Stark sea secuestrado el año siguiente y construya minuciosamente el Mark I en una cueva, Rosen, vestido con un traje de ingeniero duende, aparecerá ante él y solo pensarlo es emocionante y Rosen no pudo evitar sonreír como un pervertido mientras reflexionaba. Sin embargo, esto podría cambiar su futuro camino de desarrollo. Después de su ensoñación, Rosen volvió a sumirse en profundas reflexiones. Originalmente, después de obtener el sistema, su plan de desarrollo era bastante simple. Se trata de usar el submundo criminal como cajero automático, extraer habilidades y convertirse en un individuo versátil y de espíritu libre. Se involucraría en varios eventos de Marvel. Si había ganancias, participaría. Si no, se mantendría al margen. En cuanto a desarrollar su propio poder, Rosen sabía que no estaba hecho para eso. Pero ahora, con el advenimiento de la ingeniería, las cosas son diferentes. Podría ganar dinero a través del desarrollo tecnológico, igual que Tony Stark. Si bien podría no ser tan lucrativo como robar a bandas, sería un ingreso más estable, con un mayor potencial. Y las habilidades del Goblin Tinker le proporcionaron a Rosen ingeniería ¿y qué hay del alquimista? Rosen no había olvidado a este héroe Goblin neutral, un miembro del clan del Tinker. Además, también había extraído la habilidad del alquimista. Bomba ácida. Esta habilidad, al igual que la del Tinker, había cambiado. Además de la forma original del hechizo, Rosen ahora poseía una receta de alquimia que podía crear una versión real de la bomba ácida sin consumir maná. Desafortunadamente, Rosen solo extrajo esta habilidad de alquimista, por lo que no podía saber nada sobre los cambios en las demás. A diferencia de la ingeniería del manitas, que es una habilidad básica, la alquimia del alquimista es su habilidad definitiva, significativamente más difícil de adquirir que la ingeniería. Su mente estaba llena de pensamientos sobre diversas variaciones de habilidades y su futuro camino de desarrollo. Rosen estaba tan emocionado que no pegó ojo en toda la noche. Afortunadamente, con la plantilla del vigilante, las capacidades físicas de Rosen le permitían mantenerse enérgico incluso después de varios días sin dormir. Justo al amanecer, terminó de asearse y se preparó para partir. Estaba ansioso por poner a prueba sus habilidades de ingeniería. Con un estruendoso boom. Un almacén portuario a orillas del río Hudson quedó completamente arrasado por una violenta explosión. La conmoción provocó, naturalmente, una avalancha de llamadas de los vecinos. En 5 minutos, la policía, ya desbordada por los recientes disturbios entre bandas en Nueva York, llegó al lugar. Sin embargo, ante los escombros, no encontraron nada. Mientras tanto, Rosen, el culpable, ya se había marchado furioso, dirigiéndose a una cafetería a pocas manzanas donde pidió un café y pan. La explosión no fue intencionada.
Fue un accidente durante un experimento de ingeniería. Desde que adquirió su habilidad ese día, Rosen había estado repitiendo la misma rutina. Robar a bandas por la noche y buscar materiales para experimentar con la ingeniería durante el día. Sí, así es, él fue el causante de los disturbios entre bandas en Nueva York. Y el primero en perder el control fue, sin duda, Kingpin. Tras aquella noche, la banda de Kingpin buscó al culpable por todo el mundo. Dado que Rosen tenía pocas pruebas, centraron su atención en aquellos que recientemente habían realizado grandes ventas de oro. Después de todo, esa noche, Rosen no solo había vaciado la bóveda de Kingpin, sino que también había robado una gran cantidad de oro y algunas joyas. Sin embargo, estaban destinados al fracaso, ya que Rosen no tenía intención de realizar grandes ventas de oro recientemente. En cambio, había atacado a otras bandas de Nueva York en varias ocasiones para recaudar dinero para comprar el bastón de Antónidas. Como resultado, casi todo el AMPA de la ciudad de Nueva York se vio involucrada en este motín, causando enormes problemas a la policía y al gobierno de la ciudad. El alcalde, el jefe de policía y el FBI entrevistaron conjuntamente a Kingpin y a otros líderes de bandas, obteniendo información privilegiada. Descubrieron que un misterioso maestro ladrón había surgido en Nueva York, atacando específicamente a estas bandas. Por lo tanto, además de advertir a estas bandas, el gobierno de la ciudad de Nueva York también ofreció una recompensa por información que condujera al arresto del autor de este robo masivo. Aunque existían sospechas de connivencia entre funcionarios y gánsteres, el gobierno de la ciudad de Nueva York era impotente. Después de todo, los disturbios instigados por Rosen ya habían tenido un impacto negativo significativo en Nueva York, la ciudad más grande del mundo. Incluso la Casa Blanca había llamado directamente a la alcaldía. Sin embargo, a Rosen no le importaba nada de esto. Sus acciones eran muy secretas, ya fuera al entrar y salir de sitios experimentales o al cometer robos. Usaba paso rápido o parpadeo para moverse, y nadie ni ninguna cámara podía captar sus huellas. Además, iba completamente cubierto, asegurándose de no dejar ni un solo pelo ni huella dactilar. Especialmente ahora que tenía más habilidades, a Rosen le gustaba provocar incendios de vez en cuando. Las tormentas de fuego de nivel 2 del héroe humano mago de sangre eran suficientes para incinerar casi todo en el mundo. Así que los pensamientos de Rosen no se veían perturbados por el mundo exterior y seguía inmerso en el experimento fallido que acababa de realizar. En los últimos días, había intentado crear varios productos mecánicos. Con los conocimientos mecánicos proporcionados por la ingeniería, más los propios conocimientos de Rosen, era capaz de crearlos. Básicamente, podía recrear casi cualquier producto mecánico moderno común, e incluso construyó una servoarmadura, bueno, del tipo que no podía volar. Claro que, debido a las limitaciones de materiales, equipo y el estilo de ingeniería Goblin en sí, las creaciones tenían un aire cyberpunk, muy parecido al Mark I de Tony Stark, careciendo del atractivo estético de la tecnología moderna. Sin embargo, todas eran funcionales y los efectos eran bastante buenos, sin la inestabilidad mencionada en la descripción de la habilidad. Hasta hoy, comenzó a intentar crear un núcleo de energía. Al igual que el reactor ARC de Iron Man, lo más importante para que Rosen mejorara la calidad de sus productos mecánicos era el núcleo de energía. La servoarmadura que Rosen había intentado crear anteriormente usaba baterías de coche modificadas, que solo podían mantener la armadura durante una docena de minutos. Por supuesto, Rosen podría comprar baterías más avanzadas y ligeras para mejorarla, pero eso probablemente solo permitiría unas pocas horas de funcionamiento normal, y mucho menos el vuelo. Por lo tanto, un núcleo de energía suficientemente potente era crucial. Y obviamente Rosen no tenía la tecnología del reactor ARC, ni Tony Stark la tenía todavía. Así que centró su atención en un producto energético derivado del conocimiento de la ingeniería Goblin: el núcleo de energía arcana. Para ser precisos, este objeto no era originalmente un producto de ingeniería, sino más bien un producto de tecnología mágica. Era el resultado de una investigación conjunta entre los altos elfos y Dalaran. Los goblins, por razones desconocidas, se enteraron de su existencia. Los golems arcanos, las farolas mágicas y las escobas mágicas que recorren las calles de Ciudad Lunargenta y Dalaran funcionan con este núcleo de energía. Su potencia de salida quizás no sea tan alta como la del reactor ARC, pero su ventaja reside en su gran capacidad de almacenamiento y en la posibilidad de recargarlo en cualquier momento y bueno, en general, necesita ser recargado por un mago u otra fuente de maná.
Rosen había adquirido bastantes habilidades de lanzamiento de hechizos, lo que lo convertía en un mago mediocre. Aunque su enfoque actual era la ingeniería y no se había adentrado profundamente en la magia, aún podía realizar esta sencilla recarga. Así que, si esto se hubiera podido construir, el sueño de Rosen de una versión de ingeniería del traje de Iron Man no habría sido un sueño. Pero el resultado fue que Rosen fracasó. La energía central se descontroló. Si Rosen no se hubiera dado cuenta de la gravedad de la situación y no hubiera activado inmediatamente el escudo sagrado y usado el parpadeo para escapar rápidamente, probablemente habría perdido al menos la mitad de su vida. Rosen tenía una idea bastante clara de por qué había fracasado. Los materiales eran de baja calidad. El núcleo de energía arcana original estaba hecho de torio, un metal mágico del universo de Warcraft, que se transformaba en arcanita mediante infusión mágica. Obviamente, este metal no existía en el universo Marvel. Rosen había experimentado extensamente y había seleccionado bismuto, un metal con la mejor conductividad y capacidad mágica. Este material era bastante caro, costaba $5.000 por kilogramo. Inicialmente, el núcleo de energía hecho de este metal funcionaba de forma relativamente estable. Sin embargo, cuando la entrada de maná de Rosen alcanzaba cierto nivel, simplemente colapsaba. Por lo tanto, si Rosen quería continuar su investigación, necesitaba encontrar un material mejor. Pronto, Rosen, familiarizado con los secretos de este mundo, se planteó varias opciones. Una era comprar equipo en la tienda del sistema y fundirlo para ver si podía encontrar arcanita. Sin embargo, el coste era demasiado alto. Desmontar y fundir el equipo era fácil, pero fracasar significaría perder tanto el equipo como los materiales. La segunda opción era encontrar Vibranium y comprobar si este legendario metal del universo Marvel también era útil en la magia. La tercera opción era abandonar la idea de crear un núcleo de energía arcana e ir a Rusia a buscar al padre y al hijo Banco, pidiéndoles que construyeran una versión mono del reactor ARC. Sin embargo, esta opción tenía demasiados factores inestables. Dada la personalidad del padre y el hijo Banco, sería difícil conseguir que trabajaran para él de buena gana. También había una cuarta opción. Ir a hablar con los hechiceros de Camartag para ver si tenían algún material adecuado. Pero para Rosen, esta tampoco era una buena opción. Como transmigrador, Rosen creía que, en circunstancias normales, el anciano, que solo se preocupaba por la seguridad de la dimensión de la Tierra, no iría deliberadamente a buscarle problemas. Pero si iba a buscarlos, la historia sería diferente. Así que, parecía que encontrar Vibranium era la opción más adecuada, pensó Rosen para sí mismo mientras comía pan. ¿Rosen? En ese instante, una voz femenina clara resonó a su lado. ¿Eres, Jessica? Rosen se giró y vio a su antigua compañera de instituto, Jessica Campbell. Sí, soy yo. Parece que no me han olvidado después de todo. La chica sonrió y asintió. Claro que no, me alegra mucho verte sano y salvo. Rosen mostró una sutil sorpresa. Había estado pensando en cuándo tendría tiempo para preguntarle sobre su situación, pero no esperaba encontrarse con ella ahora. Jessica Campbell, la antigua compañera de instituto de Rosen. A diferencia de Rosen, que se había graduado con éxito, Jessica estaba en 10º grado, un instituto de 4 años en E.U. De 9 a 12, cuando su familia sufrió un accidente de coche durante un viaje. Todos los miembros de su familia, excepto ella, sobrevivieron. Ella misma cayó en coma prolongado. Se decía que podría quedar en estado vegetativo. Esta era toda la información que el Rosen original había recibido de sus compañeros. Desde entonces, nunca volvió a saber de Jessica. Sin embargo, ahora que había transmigrado, Lawson, tras combinar los recuerdos del dueño original, rápidamente relacionó las experiencias de este compañero de clase con Jessica Jones, una futura superheroína callejera del universo Marvel, la caballero femenina y la chica gema. Pero había un problema. Independientemente de la apariencia de Jessica frente a Lawson, o de las noticias y carteles de Tony Stark que había visto antes, todo le indicaba a Lawson que se trataba del universo cinematográfico de Marvel. Pero si Lawson recordaba bien, Jessica Jones en el universo cinematográfico tenía el apellido Jones, no Campbell como en los cómics. Lawson solo podía suponer que su universo podría no ser Tierra, 1999, sino un universo paralelo similar. Después de todo, hay demasiados universos paralelos en Marvel. Incluso la llamada línea temporal sagrada podría no ser una sola.
Porque en la vida anterior de Lawson, Marvel designó oficialmente el universo cinematográfico como Tierra, 1999. Pero en Deadpool y Wolverine, la línea temporal sagrada figuraba como el universo 616. Rosen entendía que la Tierra, 1999 era la línea temporal sagrada antes de que Loki fuera la ALBA, Oficina de Mutación Temporal. Después de todo, cualquiera que haya visto las películas sabe que Loki en ese universo fue asesinado por Thanos. El universo 616, por otro lado, es la línea temporal sagrada después de que los Vengadores cambiaran la historia, permitiendo que Loki escapara de la muerte, fuera la ALBA y se convirtiera en el dios de las historias. Es un universo 616 completamente nuevo, diferente tanto del universo cinematográfico como del cómic originales. Ambos mundos pueden considerarse el universo principal, y las experiencias de los Vengadores son idénticas. La única diferencia es la variable de Loki. Ahora bien, en el universo de Rosen, dado que es un viajero del tiempo, no es sorprendente que difiera del universo cinematográfico original. Simplemente se preguntaba si la madre de Jessica, Elisa, seguía viva en este mundo, al igual que en el universo cinematográfico. Parece que ya has oído hablar de mí. Tengo bastante suerte. Al menos no tengo que estar postrada en cama para siempre. El único problema es que me graduaré un año después que tú. Dijo Jessica con una risa autocrítica tras escuchar las palabras de Rosen. Eso tampoco está mal. Al menos tú todavía tienes la oportunidad de ir a la universidad, mientras que yo no. Rosen no siguió mencionando la desafortunada experiencia de Jessica, sino que hizo un comentario autocrítico. Claro que el que realmente fracasó en entrar a la universidad fue el Rosen original. Según sus recuerdos, fue un auténtico fracaso académico, un desperdicio de su cerebro asiático. Sin embargo, el Rosen actual no tenía intención de cambiar eso. Mientras hablaba, Rosen también observaba a Jessica. A pesar de su mala suerte, seguía siendo bastante animada y no parecía desanimada. Parecía que esta chica aún no se había topado con la calamidad que le estaba destinada. ¿No te aceptaron en la universidad? Es su pesar. Creo que tendrás una buena vida incluso sin ir a la universidad, y la verdad es que yo tampoco pienso ir con solo Jessica a Rosen. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Recuerdo que tus notas eran bastante buenas. Preguntó Rosen. En los recuerdos del dueño original, las notas de Jessica eran bastante buenas, no de las mejores, pero sí de las mejores. Sin embargo, parecía que Jessica Jones nunca había ido a la universidad. Rosen supuso que se debía a lo que Jessica había vivido después. Oye, otra vez el accidente de coche. El médico dijo que puede que me haya irritado los nervios al lesionarme, así que mis emociones siempre están un poco inestables. Tengo que tomar medicación constantemente y mis notas son solo promedio. Conseguir una beca es imposible. Y ahora me van a adoptar. Aunque mi familia adoptiva tiene buena posición económica, ya sabes lo cara que es la universidad, aunque se han portado muy bien conmigo, no creo que puedan cubrir un gasto tan grande, y no quiero endeudarme tanto. Prefiero empezar a trabajar antes. Explicó Jessica brevemente. Por cierto, ahora me llamo Jessica Jones. Jones es el apellido de mi familia adoptiva. Efectivamente, las cosas habían cambiado. La familia adoptiva de Jessica no era la familia Walker de la serie, sino la familia Jones, igual que en los cómics. Rosen entendió el problema de la matrícula que Jessica mencionó. Ir a la universidad en Estados Unidos es una carga enorme para las familias normales. Incluso las universidades públicas con financiación gubernamental cuestan alrededor de $20,000 al año, y eso solo la matrícula. Si se incluyen el alojamiento, los libros de texto, el seguro y otros gastos varios, el coste total ronda los 40,000 a 50,000 yuanes. Las universidades privadas son aún más caras, con costes totales que se acercan a los 100,000 yuanes. Por lo tanto, a menos que tu familia sea adinerada o recibas una beca completa durante tus estudios, graduarse de la universidad en Estados Unidos suele significar graduarse con una enorme deuda estudiantil. Muchas personas ni siquiera han terminado de pagar sus préstamos estudiantiles décadas después de graduarse. Antes del viaje en el tiempo de Rosen, los préstamos estudiantiles en Estados Unidos ya habían superado a los préstamos para automóviles y tarjetas de crédito, convirtiéndose en la segunda mayor deuda después de las hipotecas, superando los 1,3 billones de yuanes, una cifra realmente aterradora. Así que, si realmente es imposible que Jessica consiga una beca, como ella misma afirma, entonces ir a la universidad es, sin duda, peor que no ir en absoluto.
Sin embargo, Jessica mencionó su inestabilidad emocional y Rosen supuso que probablemente se trataba de un efecto secundario del suero genético. Tanto en los cómics como en la serie de televisión, los superpoderes de Jessica provenían de la otra parte involucrada en el accidente automovilístico. Un vehículo militar que transportaba productos químicos. Si bien no se proporcionó una descripción detallada de dichos productos químicos, Rosen intuyó que, al estar relacionado con el ámbito militar, era muy probable que estuviera vinculado al suero del supersoldado. Después de todo, en el universo cinematográfico de Marvel, desde Capitán América, Estados Unidos nunca ha dejado de investigar sueros para supersoldados. Y no se trata de un solo departamento. El ejército, SHIELD, la CIA, el FBI y muchas otras agencias con autoridad independiente llevan a cabo sus propias investigaciones. Las más representativas son, naturalmente, el ejército, liderado por el general Ross, y SHIELD. Por lo tanto, es difícil para Rosen no pensar en el general Ross cuando ve vehículos militares. Sobre todo teniendo en cuenta el incidente de Hulk, que ocurrió hace poco. El incidente de Hulk no se refiere a la batalla de Harlem entre Hulk y Abominación en El Increíble Hulk. Aunque en el mundo original de Rosen, la película de El Increíble Hulk se estrenó en 2008, el mismo año que Iron Man, según la cronología oficial de Marvel que Rosen vio antes de su transmigración, la película de El Increíble Hulk abarca en realidad un período mucho más largo. Por ejemplo, el general Ross invitó a Bronsky a su primer encuentro con Hulk en Sudamérica en 2005. Fue después de eso que Bronsky, que estaba medio lisiado, recibió una inyección de un suero de supersoldado imperfecto por parte de Ross, recuperándose así rápidamente. Casualmente, el accidente automovilístico de la familia de Jessica también ocurrió en 2005 y mientras que la batalla de Harlem entre Hulk y Abominación tuvo lugar en 2010. Al mismo tiempo, Tony Stark, que se había convertido en Iron Man, podría haber estado preocupado por su vida o compitiendo en Mónaco. Por lo tanto, los dos bandos no se cruzaron. Por supuesto, esta es la especulación de Rosen basada en el desarrollo del universo cinematográfico de Marvel. Desde la perspectiva de las películas de su vida anterior, es mucho más simple y en aquel entonces, Marvel aún no tenía el concepto de crear un universo cinematográfico. El incidente de Hulk del que Rosen tenía conocimiento era aquel de la película en la que Bruce Banner regresa a la Universidad de Culver para encontrar a Betty Ross, solo para ser confrontado por el general Ross y sus tropas. También fue el segundo enfrentamiento de Bronsky con Hulk después de inyectarse el suero del supersoldado. Por supuesto, el resultado no fue muy diferente. Bronsky fue nuevamente golpeado casi hasta la muerte. Fue esta vez que Hulk realmente apareció ante el público estadounidense. En cuanto a la vez que Hulk escapó del laboratorio, debido a que el laboratorio militar estaba ubicado en un área relativamente remota, el impacto no fue significativo. Hulk 1 no se considera parte de la serie Marvel. La historia del origen de Hulk se basa en la escena inicial del Increíble Hulk. Pero esta vez, sucedió en un campus universitario. Así que la conmoción fue enorme. Aunque los militares hicieron todo lo posible por encubrirlo después, la existencia de Hulk salió a la luz. Muchos vídeos relacionados aún circulan en línea. Claro, en esta era anterior a los superhéroes, a menos que uno sea un viajero del tiempo como Rosen, la mayoría de la gente común en este mundo simplemente asumiría que el vídeo son efectos especiales. ¿No te indemnizaron los militares por ese accidente de auto? Le preguntó Rosen a Jessica, pensándolo. ¿Qué indemnización? Según la policía, el accidente fue culpa de mi padre, así que no hubo ninguna indemnización. Incluso mis 6 meses de gastos médicos en el hospital fueron pagados con la herencia de mis padres. Si no fuera por eso, no habría tenido que preocuparme por la matrícula universitaria. Jessica suspiró. Al igual que la universidad, los costos médicos en Estados Unidos son aterradores. Su familia era definitivamente de clase media. Sus padres tenían ingresos decentes. En circunstancias normales, incluso si sus padres hubieran muerto, debería haber tenido una herencia considerable. Pero el problema radicaba en la determinación de la responsabilidad del accidente. La responsabilidad recayó en el padre de Jessica, quien conducía. Esto significaba que Jessica no recibió ninguna indemnización. Además, Jessica pasó más de medio año en el hospital. Aunque, como estudiante de secundaria aún en educación obligatoria, Jessica tenía derecho a importantes descuentos en los gastos médicos, el costo de la atención médica en Estados Unidos era realmente exorbitante. Incluso con los descuentos, prácticamente agotó la herencia de sus padres. ¿Estás segura de que el accidente de coche fue culpa de tu padre?
Preguntó Rosen, fingiendo dudar. En realidad, no estoy del todo segura. No recuerdo bien lo que pasó ese día. Respondió Jessica con cierta culpabilidad. ¿Por qué se sentía culpable? Porque antes del accidente, estaba jugando con su hermano pequeño en el coche, lo que distrajo a su padre, que conducía. Por eso no cuestionó la determinación de responsabilidad de la policía. Incluso se sentía culpable, creyendo que la tragedia había sido culpa suya. Creo que no es tan sencillo. Rosen podía adivinar más o menos lo que Jessica pensaba, pero eso no le impidió engañarla. Así es, independientemente de las circunstancias reales. Rosen pretendía usar este incidente para sembrar la sospecha en la mente de la joven, aumentando así la posibilidad de reclutarla en el futuro. La mayoría de los transmigradores, especialmente aquellos que transmigran a un mundo familiar, suelen tener cierta tendencia a coleccionar y un impulso por cambiar el destino de sus personajes originales. Rosen no era la excepción. Las habilidades de Jessica Jones eran bastante buenas. Simplemente, su entorno original y sus experiencias personales le impedían alcanzar un nivel muy alto. Solo podía ser una heroína callejera, metida en un grupo de superhéroes de tercera categoría como los Defensores. En los cómics, los Defensores no serían considerados un grupo de tercera categoría, después de todo, en los cómics, los Defensores estaban compuestos por superhéroes de primer nivel como Doctor Strange, Hulk, Namor y Silver Surfer, así que su estatus no era bajo. Pero en el universo cinematográfico y mejor ni hablar. Pero ahora, con la presencia de Rosen, la situación era diferente. ¿Sabes algo? Preguntó Jessica, con un destello de sorpresa en el rostro. Sé algunas cosas, pero primero quiero confirmar una. Después de despertar, ¿notaste algún cambio en tu cuerpo, como volverte mucho más fuerte, saltar mucho más rápido o algo así? Preguntó Rosen. Espera, ¿cómo sabes todo esto? Al oír las palabras de Rosen, Jessica se sorprendió mucho. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie la escuchaba antes de continuar preguntando en voz baja. De hecho, había notado los cambios en su cuerpo e incluso había desarrollado la idea de convertirse en superheroína. Pero nunca le había contado nada de esto a nadie. Y mucho menos a Rosen, su compañera de clase a quien no había visto en 2 años. ¿Conoces al Capitán América? Ante la pregunta de Jessica, Rosen no respondió directamente, sino que preguntó a su vez. ¿No es obvio? ¿Quién en el mundo no conoce al Capitán América? Espera, ¿quieres decir que mis habilidades son las mismas que las del Capitán América? Los ojos de Jessica se abrieron de par en par por la sorpresa. Similar, pero debería haber diferencias. El suero del supersoldado que usó el Capitán América está descatalogado desde hace mucho tiempo, pero el ejército nunca ha abandonado la investigación sobre supersoldados. Así que supongo que el vehículo militar que transportaba ese suero del supersoldado durante el accidente llevaba uno desarrollado por el ejército, por eso tu cuerpo cambió. Incluso tu inestabilidad emocional podría no deberse a la estimulación nerviosa. Explicó Rosen. ¿Es cierto lo que dices? ¿Qué pruebas tienes? Jessica se sorprendió al escuchar la explicación de Rosen y preguntó después de un largo silencio. Jessica, creo que necesitas entender algo. Ante la pregunta sorprendida de Jessica, Rosen no tenía intención de revelar más secretos. ¿Qué? Preguntó Jessica, desconcertada. Todo lo que acabo de decir fue simplemente un consejo y un recordatorio basado en nuestra amistad como compañeros de clase, no para demostrarte nada, dijo Rosen con seriedad. Por lo tanto, no te proporcionaré ninguna prueba que estés buscando, y no tengo ninguna obligación de hacerlo. Ni siquiera admitiré que lo que acabo de decir salió de mí después de que nos vayamos de aquí. Si quieres saber la verdad, tendrás que encontrarla tú misma. Aunque Rosen estaba interesado en reclutar a futuras aspirantes a superheroínas como Jessica, eso no significaba que la cuidaría. Simplemente darle sol o alimentaría su avaricia, haciendo que lo diera por sentado y perdiera su gratitud. Además, lo que Rosen necesita es alguien capaz de valerse por sí misma, no una cara bonita ni una carga. Por lo tanto, con respecto a la situación de Jessica, Rosen solo le dará una pista, una dirección para investigar. Esto también es una prueba. Solo si aprueba, Rosen considerará seriamente reclutarla. Por supuesto, ya sea porque era una compañera de clase con quien el dueño original tenía una relación bastante buena, o por los gustos y disgustos de Rosen, Rosen aún le echará una mano a Jessica Jones, dadas las posibles experiencias oscuras que podría enfrentar en el futuro. Después de todo, ese canalla del hombre púrpura y merece morir.
Por supuesto, esto también se debe a que las habilidades del hombre púrpura no representan ninguna amenaza para Rosen. Un hechizo de escudo divino de 15 segundos es suficiente para que Rosen lo mate docenas de veces. Lo entiendo, gracias por el recordatorio, Rosen. Debido a los efectos del agente químico, Jessica solo está mentalmente inestable e irritable, pero no estúpida. Además, su vida como dependiente desde su recuperación la ha hecho más madura que sus compañeros. No posee esos rasgos irracionales. Rápidamente comprendió por qué Rosen no quería involucrarse en este asunto. Por supuesto, su comprensión difería de la de Rosen. En su opinión, Rosen simplemente no quería causar problemas. Después de todo, este asunto no involucraba a pandillas comunes ni a individuos adinerados, sino a la fuerza armada más grande de la Tierra, al menos en la superficie. El ejército estadounidense. Nadie quiere salir perjudicado. Por lo tanto, no estaba descontenta con la retirada de Rosen y le agradeció sinceramente. Sin embargo, para ella, esto reforzó su determinación de descubrir la verdad sobre el accidente. ¿Así que te has decidido? Rosen comprendió su elección por su expresión. Sí, no lo sabía antes, pero ahora que lo sé, debo descubrir la verdad. Mis padres y mi hermano no pueden haber muerto en vano. Un destello de ira apareció en los ojos de Jessica. Después de despertar del coma, siempre había creído que el accidente fue causado por una discusión entre ella y su hermano, por lo que había estado cargando con una presión inmensa. Ahora, esa presión se había transformado en sospecha e ira hacia el ejército. Entonces no diré nada más, buena suerte. Rosen asintió. Esta era exactamente la Jessica que él quería. Solo después de enfrentarse al ejército la chica experimentaría verdaderamente la oscuridad del mundo. En ese punto, básicamente solo tendría dos caminos. O sucumbiría a la realidad y sería reclutada por el ejército Oshiel, o lucharía contra el ejército hasta el final, encontrándose finalmente sin salida, siendo capturada o asesinada. Si elegía lo primero, Rosen permanecería al margen. Pero si elegía lo segundo, ese sería su momento de intervenir. Después de enterarse de un poco de la verdad por Rosen, Jessica perdió su buen humor inicial al ver a su antiguo compañero de clase. Así que, después de intercambiar información de contacto con Rosen, se marchó apresuradamente. Necesitaba volver y pensar detenidamente por dónde empezar su investigación, quizás el hospital que la trató y la policía a cargo del caso serían un buen punto de partida. Perdida en sus pensamientos, no se dio cuenta de que una mirada la seguía desde lo alto. Habilidad. Invocar halcón de guerra nivel 1. Invoca un halcón de guerra para atacar a los enemigos, con un coste de 35 de maná. Esta habilidad proviene del héroe neutral maestro de bestias. El halcón de guerra de nivel 1 no tiene capacidades ofensivas y solo puede usarse para reconocimiento. Sin embargo, es extremadamente rápido, superando la velocidad del halcón volador más rápido de la Tierra, 320 km por hora, alcanzando unos asombrosos 350 km por hora, comparable a un helicóptero o un tren de alta velocidad. También posee un campo de visión extremadamente amplio, alcanzando unos asombrosos 80 kilómetros durante el día y 40 kilómetros incluso de noche. El águila con el campo de visión más largo de la Tierra alcanza los 36 kilómetros. Es razonable que una criatura mágica como el halcón de guerra tenga más del doble, ¿no? También viene con una habilidad pasiva. Visión verdadera, que permite la detección de unidades invisibles cercanas dentro de un rango de 1600 metros. En el nivel 3, el halcón de guerra puede incluso volverse invisible. Como criatura invocada, Rosen puede compartir su visión en tiempo real. Además, a diferencia del halcón de guerra invocado en el juego, que solo existe durante 70 segundos, en el mundo real, el halcón de guerra invocado existirá indefinidamente siempre y cuando Rosen no lo despida o lo mate activamente. Solo requiere que Rosen gaste 10 puntos de maná adicionales por hora. Este costo de maná adicional es insignificante dado el nivel 1 actual de aura brillante de Rosen y la compra del bastón de Antónidas, siempre que no participe en un combate de alta intensidad. Y no es solo el halcón de guerra. La invocación del oso grizzly, los escarabajos carroñeros del señor de la cripta y los elementales de agua del archimago también se ven afectados. Con la ayuda del halcón de guerra, el paradero de Jessica estará completamente bajo el control de Rosen. De esta manera, Rosen no tendrá que preocuparse por no poder encontrar a Jessica después de que se encuentre con la gente púrpura. El único inconveniente podría ser el tamaño relativamente grande del halcón de guerra, y un halcón de guerra de nivel 1 no puede volverse invisible.
Por lo tanto, el seguimiento de los movimientos de Jessica se limita a exteriores. Rosen simplemente quiere garantizar la seguridad de Jessica las 24 horas del día. No tiene otras intenciones y, después de arreglar que el halcón de guerra protegiera a Jessica, Rosen terminó tranquilamente su pan y su café antes de salir del café para continuar con su investigación inconclusa. Encontrar materiales alternativos adecuados para el núcleo arcano. En ese momento, había tomado una decisión. Encontrar vibranio. Sin embargo, su objetivo principal no era Wakanda, que poseía grandes cantidades de mineral de vibranio, ni el reino submarino de Talocan. Rosen estaba demasiado débil y vulnerable. Provocar directamente a estos dos poderes ocultos no sería una decisión acertada. Por lo tanto, su objetivo era el Museo Británico. También podría vender parte del oro que había contrabandeado de Kingpin. Nueva York estaba demasiado tensa últimamente, y la influencia de Kingpin no se extendía al otro lado del Atlántico. En cuanto a la posibilidad de que Jessica se encontrara con el hombre púrpura o se enfrentara con el ejército mientras estuviera en Gran Bretaña, a Rosen no le preocupaba en absoluto. Porque la tienda del sistema tenía pergaminos de retorno. Volver a Nueva York sería pan comido. Aunque cada una costaba la friolera de $320,000, el ahora adinerado Rosen podía permitírselo. Para su viaje a Londres, Rosen optó por colarse en avión. Usando el mismo método de siempre. Paso rápido más parpaleo más capa de sombras, se infiltró silenciosamente en la bodega de carga de un vuelo con destino a Londres. Rosen eligió específicamente un vuelo nocturno, ya que la capa de sombras solo se podía usar de noche. El principal propósito de Rosen al ir a Londres era robar algo. Un tesoro del Museo Británico. En su opinión, la mejor manera de eliminar toda sospecha después era no dejar rastro de su entrada. Además, Rosen tenía espacio en su sistema que le permitía llevar su propia comida y bebida, y su fuerza física era suficiente como para no tener que preocuparse por no poder soportar los efectos de la altitud. Incluso si el avión se estrellaba, podría usar un pergamino de retorno para volver directamente a Nueva York. Así que, el contrabando no supuso ningún problema. Tras un vuelo de más de 7 horas, Rosen aterrizó sano y salvo y, una vez más, abandonó el aeropuerto sin ser detectado. Al igual que en Nueva York, con Blink y Swift Step, Rosen no necesitó ningún medio de transporte y llegó a las puertas del Museo Británico en apenas unos minutos. Sin embargo, Rosen no se precipitó. Después de todo, ya era de día. El objeto que quería robar era la herramienta agrícola de vibranio de Benin que el villano principal, Leopard, y Ulysses Claue robaron en la película Black Panther. En la película, se exhibía en el pabellón de África Occidental, siempre rodeado de guardias de seguridad. Rosen no quería causar demasiado revuelo, así que era mejor actuar de noche, cuando no hubiera nadie alrededor. Además, la historia de Black Panther se desarrollaba en 2016, 10 años atrás, y Rosen no podía estar seguro de si la distribución del museo era la misma ahora. Así que Rosen encontró un rincón apartado fuera del museo y recuperó 3 ratones mecánicos de su sistema. Bajo su control, los 3 ratones mecánicos entraron sigilosamente en los terrenos del museo. Sin embargo, a diferencia de su anterior y exitosa infiltración en la Torre Fisk, 2 de los ratones mecánicos fueron descubiertos poco después de entrar al museo. Por supuesto, esto no significaba que la seguridad en el Museo Británico fuera necesariamente más estricta que en la Torre Fisk. Simplemente significaba que el museo ponía mayor énfasis en la protección de sus colecciones, por lo que prestaba la misma atención a cualquier cosa que pudiera afectarlas, como ratones e insectos. Además, el ambiente espacioso y limpio del vestíbulo del museo dificultaba que las ratas se escondieran. Tanto los turistas como el personal de seguridad solían pedir ayuda inmediatamente al ver una rata. Sin embargo, el grupo Fisker, como guarida de delincuentes y edificio comercial, normalmente solo necesitaba protegerse de extraños. Incluso si el personal de seguridad veía ratas, probablemente no se molestarían, porque era tarea de limpieza. Ambos bandos tenían prioridades de seguridad muy diferentes. Sin embargo, Rosen no se sorprendió demasiado por esta situación y su rostro no mostraba ansiedad. En el mundo real, las ratas mecánicas no se mueven lentamente como en los videojuegos. Corren más rápido que las ratas reales y son incansables. No son tan fáciles de atrapar. Sobre todo con Rosen controlándolos desde una perspectiva omnisciente. Así que, tras un breve alboroto, las 3 ratas escaparon del museo ilesas. Durante este proceso, Rosen, desde la perspectiva de las ratas, básicamente descifró la distribución de la sala de exposiciones y localizó con éxito la herramienta agrícola.
Ahora solo necesitaba esperar a que anocheciera para actuar. Pero aún era muy temprano. ¿Debería dar una vuelta? Rosen dudó. Al fin y al cabo, se había colado, y si vagaba sin rumbo, era difícil asegurar que no dejaría rastro. Olvídalo, mejor me quedo quieto y busco un lugar tranquilo para descansar un rato. Rosen suspiró suavemente. Pero justo cuando estaba a punto de marcharse, divisó una figura algo familiar a lo lejos, caminando hacia el museo. ¿Era Cersei? ¿No trabajaba en el Museo de Historia Natural de Londres? ¿Qué hacía en el Museo Británico? Rosen reconoció la figura al instante. Era Cersei de los Eternos. Pero luego pensó que tanto el Museo de Historia Natural de Londres como el Museo Británico eran museos nacionales, así que parecía normal que su personal interactuara. Sin embargo, la aparición de Cersei le sirvió a Rosen como recordatorio. Comparados con Hydra, Shield y similares, estos Eternos y los Celestiales que los respaldaban eran en realidad el mayor factor desestabilizador en la Tierra. Y a diferencia de una terrícola nativa como Jessica, estos seres, que habían vivido quién sabe cuánto tiempo y eran esencialmente robots, eran prácticamente imposibles de someter. Si se les daba la oportunidad, tal vez sería mejor eliminarlos cuanto antes. Sin embargo, estos tipos son increíblemente versátiles y cuentan con el apoyo de los celestiales. Con las habilidades actuales de Rosen, sería difícil manejarlos. Pero a juzgar por la película, solo el líder Ahak y la líder alternativa Cersei pueden contactar realmente con el Aristem celestial. Eliminar a uno o dos de los demás no debería ser un problema, ¿verdad? Después de todo, muchos de estos tipos no han tenido contacto durante siglos. Solo se reunieron cerca del momento de la aparición de los dioses. Perder a algunos antes de eso no debería ser un gran problema. Especialmente a ese tal tipo de arrodillado. Le daba asco a Rosen antes de su transmigración. Así que, mientras consideraba la viabilidad de eliminar a algunos Eternos, Rosen abandonó discretamente el área del museo, con la intención de tomar prestada una casa cercana para descansar. Pero poco después, Rosen no pudo evitar suspirar. Como transmigrador, tal vez realmente tendría suerte. Porque mientras buscaba una casa, se topó con una conocida. Sharon Carter. Así es la sobrina de Peggy Carter, la agente 13 de S.H.I.E.L.D. que casi se convirtió en el interés amoroso del Capitán América en la historia original e incluso se convirtió en villana en el futuro. Claro, todo eso es en el futuro. Después de observarla un rato, Rosen confirmó que aún no se había unido a S.H.I.E.L.D. Todavía era estudiante universitaria, algo inexperta. Sin embargo, tal vez debido a la influencia de su tía, la superagente Peggy Carter, se mantenía bastante alerta a pesar de ser estudiante. Al parecer, presentía que algo andaba mal y acechaba a la vuelta de la esquina. De no ser por la incomparable eficacia del paso rápido de Rosen para rastrear, podrían haberlo descubierto. Intrigado, Rosen siguió a Sharon Carter hasta una mansión pequeña pero exquisitamente decorada. ¿Podría ser esta la residencia de Peggy Carter? Al observar las puertas de la mansión a lo lejos, el interés de Rosen creció aún más.